Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre, en las redes sociales, Nicolás Ciancallini, en la operación técnica, Leonardo Giusti, en la coordinación periodística, Marcos González Gaba, y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de cómo manejar una empresa en tiempos de inteligencia artificial. Un criterio básico para pensar correctamente es distinguir entre lo que cambia y lo que no cambia. La tecnología cambia todo el tiempo. Lo que ayer era novedad, hoy es obsoleto. Pero hay principios que nunca cambian. El principio de Arquímedes, las leyes del rozamiento, el principio de acción y reacción. Por eso siguen flotando los barcos, por más que cambie la tecnología. En el mundo empresarial pasa lo mismo. La tecnología cambia, los procesos cambian, los productos cambian, pero hay leyes que siguen siendo siempre las mismas. Una de ellas, y la principal, es la ley de la satisfacción. Si el cliente no queda satisfecho, no vuelve. Y si el equipo que produce está insatisfecho, el sistema cae. Esa lógica no cambia jamás. Es una ley profunda. Y todas las otras leyes que gobiernan la buena gestión dependen de ella. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. ¿Estás invirtiendo en eficiencia o en error automatizado? Toyota lo entendió. Empezó fabricando telares, después autos, y hoy es una empresa de soluciones de movilidad. Mañana, si aparece la teletransportación, ofrecerá máquinas de ese tipo. No porque se haya subido a una moda, sino porque entendió qué cambia y qué no cambia.
¿Y qué quiere la gente? El cliente, entonces, es el norte permanente, el imán que alinea todos los esfuerzos. Kodak no lo entendió. Se quedó aferrada al producto, no al propósito, y desapareció. Fujifilm, por ejemplo, en cambio, entendió que su propósito era transformar la luz en experiencias significativas, satisfacción del cliente, y hoy sigue viva, fuerte y diversificada. Hasta hace rollos de película de fotos. Entonces, ¿cómo manejar una empresa en tiempos de inteligencia artificial? Muy simple. Distinguiendo entre moda y buen juicio, entre datos y criterio, entre velocidad y dirección. Vamos a desarrollar este tema en los próximos bloques. Pero ya sabés por dónde empieza el todo. Por pensar adecuadamente, por pensar estratégicamente, pensar antes de actuar, pensar para no repetir, pensar para no delegar el timón de tu empresa en un algoritmo mal diseñado o mal aplicado. Porque en tiempos de inteligencia artificial, la diferencia entre copiar tácticas y pensar estratégicamente define quién sobrevive. La tecnología no distingue intenciones. Si no sabes exactamente qué estás haciendo, podés terminar acelerando lo que está mal, lo que te daña. Y lo peor es que parece progreso, porque todo brilla, todo se conecta, todo está en la nube. Pero si la lógica del proceso es errada, lo que estás haciendo es automatizar el error. Eso pasa en empresas bien gestionadas y prestigiosas. Se digitaliza sin rediseñar, se robotiza sin observar, se capacita por fragmentos y lo más grave, se estandariza lo que no sirve. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se piensa desde la herramienta. Se cree que tener software es tener criterio, que comprar tecnología es igual a tener estrategia y que implementar ISO o buenas prácticas garantiza resultados. Y los resultados no dependen de la herramienta, dependen de la cabeza que decide cómo, cuándo y para qué usarla. Hay empresas que hacen todo esto sin pensar, diciendo somos proactivos, somos gente de acción. Y hay otras, como Toyota, que piensan antes de actuar. Observan, miden, analizan, planifican, recién entonces deciden incorporar la tecnología aprobada. Porque Toyota no estandariza novedades, estandariza lo que funciona y a largo plazo. Y ahí está la diferencia. Las empresas que fracasan copian la forma, las que triunfan entienden la lógica interna. Las primeras automatizan la incertidumbre, las segundas diseñan orden antes de automatizar. Si digitalizás el desorden, lo que tenés es una especie de Excel con esteroides. Si capacitás sin sistema, lo que lograste es desperdicio con diploma. Y lo mismo pasa cuando pones sensores y tenés muchos datos, pero no sabés filtrarlos adecuadamente. Llenás el servidor, te mareás con la lectura y el análisis se convierte en parálisis. Hay que saber hacer 5S con los datos, separar lo útil de lo superfluo, lo relevante de lo redundante. El desorden no es solo físico, también puede ser digital, conceptual, mental. Y el ruido de los datos innecesarios puede tapar lo que realmente importa. Muchas empresas terminan siendo esclavas de la tecnología que compraron. En lugar de hacer que el sistema trabaje para ellas, terminan trabajando para el sistema.
ajustan sus procesos a las limitaciones del software en lugar de definir previamente cómo debería funcionar el sistema según lo que necesitan. Eso pasa con los ERPs, los sistemas de mantenimiento, de producción, de gestión de inventarios, automatización, todo. Es el usuario quien tiene que definir el uso. No es la herramienta la que decide, sino la lógica la impone el proveedor de software, no la empresa. Y eso, en tiempos de transformación acelerada, puede ser un salvavidas de plomo. Y acá un tip importante. Cuanto más potente la herramienta, más riesgoso es el mal uso. No es lo mismo un mal conductor con una bicicleta que un mal conductor con una Ferrari. ¿Y vos? ¿Estás invirtiendo en eficiencia o en error automatizado? Seguimos en el siguiente bloque. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Ahora vamos a hablar de casos reales y conclusiones útiles. Te cuento algunos casos que me tocó vivir. Una empresa invirtió en una máquina gigantesca que supuestamente hacía automáticamente el changeover entre productos. Ya pasaron 2 años. La máquina sigue sin usarse. Otro, que duele. Una empresa compró brazos robóticos para cada una de sus líneas de producción. Pero como había una pieza cuya longitud los robots no podían procesar, había una que debía hacerse manualmente. Esa sola pieza, común a todas las líneas, terminó controlando el ritmo de toda la producción. Resultado, inversión millonaria, cuello de botella manual. Y hay más. Y estos son ejemplos aislados, pero hay mucho más que lo que voy a decir, ¿no? Una empresa compró un ERP de un proveedor prestigioso, uno de los principales. El consultor que lo instaló les recomendó una customización total. Resultado, el código quedó tan alterado que no podían incorporar las actualizaciones del sistema. En su momento, el consultor cobró todas las customizaciones. A los pocos años, la empresa tuvo que volver a comprar el sistema desde cero. Un ciclo completo de ineficiencia, carísima, disfrazada de sofisticación técnica. Y un testimonio revelador. El CEO de otra empresa, muy conocida, me dijo en confianza, con una mezcla de cansancio y lucidez: seguimos produciendo lo mismo, pero cada vez con más personas. Ese es el costo de no pensar, y el costo aún mayor de no pensar conjuntamente entre áreas. Falta conexión, falta estructura, falta pensamiento sistémico. Como se decía antes, ¿no? El que no usa la cabeza tiene que usar los pies. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, unos tips así. Tip 1. No compres herramientas sin antes revisar tus procesos. Primero simplifica, después automatiza. Tip 2. Si vas a implementar tecnología, que sea al servicio del criterio, no al revés. Por supuesto que tenés que formarlo. Tip 3. No delegues decisiones estratégicas a proveedores,
ni de software, ni de automatización, ni de máquinas. Son tus procesos, no los de ellos. Tip 4. Observá, medí, analizá y planificá antes de actuar. Esa es la P del PDCA. Sin ese ciclo así detalladamente completo, no hay mejora real. Tip 5. Lo invisible también cuesta, es más, cuesta mucho más. Lo que pasa que no como era, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Lo invisible también cuesta. La falta de coordinación entre áreas, el desgaste silencioso, la repetición innecesaria, todo esto se paga. Y muy caro. Y para cerrar este bloque, una imagen que lo resume todo. Vos tocás el violín, pero tocas mal, desafinás. Si tocas en el subte, la gente lo tolera. Incluso te tira algunos mangos. Pero si usás un sistema de amplificación y te escucha todo un estadio o todo el mundo por internet, el error se multiplica. Por eso, primero afiná el proceso manual, después amplificá, después automatizá, después digitalizá. Y recién ahí, si hace falta, artificializá. Ese es el orden. Cualquier otra secuencia puede sonar por todos lados, pero va a estar desafinada. No va a producir satisfacción. Y en muchos casos, como nuestro violinista, va a producir disgusto. Entonces vemos acá que la tecnología no es el problema. El problema es usarla como disfraz del conocimiento en lugar de como resultado de una observación profunda. Conducir con inteligencia artificial, con automatización o con dashboards espectaculares sin haber afinado el criterio es como manejar a 100 km/h en el centro sin haber aprendido a frenar. Por eso, la única conducción posible es la sensata, la que observa al cliente y que conoce bien el propósito de lo que está incorporando. Y lo prueba. Y para quienes viven enamorados de la tecnología, vale una advertencia de Bernardo Poblet, autor que presentaremos más adelante. Que no les pase que después de un tiempo, cuando las experiencias les señalen otros caminos, se den cuenta del monstruo a quien le dedicaron tantas horas. Horas que puestas en desarrollar el pensamiento hubieran sido probablemente mucho más productivas. Este será el punto de partida para el cierre del programa. Más tarde vamos a retomar este texto para reflexionar juntos. ¿Cómo evitar que el entusiasmo tecnológico nos haga perder de vista lo esencial? Terminemos este bloque con una reflexión que anticipa el siguiente. ¿Por qué el 99% de las empresas falla al intentar implementar Toyota? Clave Japón no está para entretener. Nació para resolver un problema estratégico. Un problema que afecta a miles de empresas en todo el mundo. Copian el sistema Toyota, pero no entienden su lógica invisible. Vamos a una pausa. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Ahora
vamos a hablar del problema. El TPS, Toyota Production System, no es solo un modelo industrial. Es el sistema de organización del trabajo humano más eficiente, armonioso y sostenible que se haya desarrollado en la historia. Su eficacia fue tan evidente que Occidente lo adoptó a los golpes. En los años 80, la industria japonesa descolocó por completo a la automotriz norteamericana. El libro La máquina que cambió el mundo, que se los recomiendo muchísimo, documentó ese fenómeno. Y a partir de ahí aparecieron adaptaciones ejecutivas. Lean Thinking, Toyota Way, pero, y me remito a aquella pregunta que quedó picando en el bloque anterior, según Jeffrey Liker, autor de Toyota Way, menos del 1% de las empresas fuera de Japón logra un resultado comparable al de Toyota. Y no es que todas fracasen ruidosamente, algunas sí, pero muchas otras se quedan a mitad de camino. Obtienen resultados parciales, implementan métodos sui generis más ineficientes que el original o a veces también se cansan antes de consolidar el sistema. Las más afortunadas desarrollan un modelo razonable de Lean Manufacturing que funciona, pero que no le llega ni a los talones a Toyota. Así se compone ese 99% al que alude Liker. En realidad, él dice que es más todavía. O sea que es menos del 1% los que logran hacerlo a nivel Toyota, ¿no? Un caso emblemático fue el de Chrysler. Bajo el mando de Lee Iacocca, logró implementar mejoras notables inspiradas en el modelo de gestión japonés, tan de moda en ese momento. Pero cuando fue adquirida por Daimler-Benz, toda esa lógica se desmanteló. Volvieron al casillero 1, como si nunca hubieran aprendido nada. Porque el TPS no es solo técnica, es una filosofía que requiere coherencia total. Si no se sostiene culturalmente, se derrumba como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque copian la superficie sin comprender la lógica, o incluso, cuando la comprenden, no aceptan algunos de sus principios fundamentales. Y el TPS no es un menú a la carta, es un sistema integral, va completo. Como decía Salieri en la película Amadeus, refiriéndose a Mozart, ¿no? A la música de Mozart. Quita una nota y todo se empobrece. Move una frase y se derrumba toda la estructura. O sea, el sistema de Toyota es así, es mozartiano. Una nota ya se resiente. Una frase, chau, no funciona. A veces estos elementos del paquete no se aceptan porque no se entienden. Pero muchas veces no se aceptan porque implican algún tipo de renuncia inmediata a favor de un beneficio mayor a largo plazo. El ejemplo más interesante es hacer dieta. Yo tengo que evitar comer o tengo que hacer el esfuerzo de hacer más ejercicio de lo habitual. Y bueno, pero tengo un beneficio a largo plazo. El de saber mirar y el de saber dejarse atraer por ese beneficio que está un poquito más lejos, pero totalmente posible y cierto, es el problema de mucha gente que no quiere, no tiene ganas, quiere que le den pastillas y adelgazar con pastillas o con alguna magia, ¿no? Y acá aparece otra trampa occidental. Por ejemplo, ¿no? Que hay que elegir entre corto o largo plazo. El sistema Toyota demuestra que no, que se puede cuidar el corto y el largo plazo.
De hecho, cuida todo a la vez. Lo inmediato, lo de corto plazo, lo de mediano plazo y lo de largo plazo. Y están todos relacionados. Es como cuando querés llegar a un destino. Necesitas tener claro hacia dónde vas, pero también tenés que mirar el camino para no caer en el pozo. Además de apurar el paso si es necesario. El TPS hace exactamente eso. No pierde de vista el propósito, pero tampoco tropieza con lo inmediato. No es una cultura de la O, sino una cultura de la I. Este programa también te va a ayudar a eso, a implementar en tu empresa una cultura de la I. Pensar en eficiencia y armonía, rentabilidad y sostenibilidad, resultado inmediato y mejora continua, satisfacción del cliente y la satisfacción del proveedor y su equipo. Todo junto, todo conectado, todo potenciándose mutuamente. O sea, no se trata de elegir uno u otro. Se trata de que todos estén satisfechos porque el negocio depende de eso. Y para sostener esa cultura de la I, es clave tener muy claro qué cambia y qué no cambia, como dijimos al principio. Especialmente en tiempos de inteligencia artificial, donde el riesgo de confundirse es mayor. Separar lo esencial de lo accesorio no es un lujo, es una necesidad estratégica. Pero muchas veces las empresas quieren resultados Toyota con la antigua cultura Ford, porque creen que se trata de aplicar herramientas, cuando en realidad se trata de cambiar la forma de pensar. El pensamiento occidental es estructurado, lineal, esquemático. Tiende a fragmentar en lugar de integrar y sobre todo empuja, push, presiona, impone. El sistema Toyota, en cambio, es al revés, atrae, escucha, observa, ajusta, facilita. Por eso las empresas fracasan, no por falta de esfuerzo, sino por rigidez mental. Y para eso sirve Clave Japón, para romper esa rigidez. Para mostrar lo que no se ve, para pensar mejor. Porque para que el TPS funcione, hace falta más que voluntad o herramientas. Hace falta respaldo cultural. Una coherencia sostenida, transversal, compartida, y eso solo se logra con comprensión profunda. No alcanza con saber qué hace Toyota. Hay que entender por qué lo hace. Esa es la utilidad mayor de Clave Japón. Ayudarte a conocer la lógica interna, invisible, del TPS, para que puedas aplicarla con inteligencia, consistencia y autonomía en tu propio negocio. Esta lógica interna, invisible, no la vas a escuchar en otro lado. Vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. No alcanza con saber qué hace Toyota. Hay que entender por qué lo hace. Esa es la utilidad mayor de Clave Japón. Ayudarte a conocer esa lógica interna para que puedas aplicarla con inteligencia, consistencia y autonomía en tu propio negocio.
Clave Japón sirve para ayudarte a pensar distinto, para que tu empresa no quede atrapada en recetas que no entiende, en tecnologías que no controla y en modelos mentales que no revisa. Sirve para que te entrenes para ver lo invisible, como si fuera una visión infrarroja, para que entiendas por qué copiar no alcanza, para que salgas de la trampa del me dijeron que esto funcionaba. Clave Japón no es un curso de herramientas, es un programa de visión estratégica. Porque en Japón tenemos bien claro esto: good thinking, good products. Buen pensamiento, buenos productos. Pensar bien es más rentable que ejecutar rápido, porque si pensas mal, ejecutás peor. Clave Japón te muestra cómo entrar en dimensión Toyota. Pensar en pull, no en push. Buscar satisfacción, no imposición. Usar inteligencia, no fuerza. Más vale maña que fuerza. Aplicar el esfuerzo justo, lo necesario en la cantidad necesaria, en el momento necesario. Eso es esfuerzo just in time. Y eso es lo que te proponemos. Y un aspecto clave del pensamiento adecuado es integrar el sentido común con el conocimiento técnico y científico. El sentido común con el conocimiento técnico y científico. En el TPS, esa integración ocurre a través del aporte ordenado de todos los colaboradores, círculos de calidad, sistema de sugerencias y diálogo constante entre niveles y áreas. No todos tienen que manejar conceptos científicos complejos. Basta con claridad conceptual y buen juicio práctico. Pero también los profesionales deben bajar sus ideas a la tierra, validándolas con el sentido común propio y el del equipo. Eso genera una validación cruzada permanentemente que hace que la organización piense como un sistema integrado y vivo. Máximo impacto, mínimo esfuerzo, cero humo. Una empresa muy conocida y relevante de nuestro medio tardó 5 años en descubrir esa lógica. Hoy, habiéndola comprendido, experimenta una aceleración notable en la implementación de Kaizen 5.0. Pero ese punto de inflexión no se produjo solo. Hubo un catalizador determinante que ayudó a vencer las resistencias internas. Ese catalizador fue la crisis de la motosierra. En un entorno de alta incertidumbre y reducción drástica de márgenes, las decisiones improvisadas y las herramientas mal aplicadas dejaron de ser tolerables. La urgencia reveló lo que antes estaba oculto, que sin una lógica profunda todo se desintegra. Esa crisis obligó a mirar con otros ojos, a desprenderse de preconceptos, a limpiar la mirada. Si esa comprensión hubiera llegado antes, ese camino habría llevado 3 veces menos. Pero eso no ocurrió antes porque estaban aferrados a conceptos rígidos que requerían la primera S, separar lo útil de lo inútil, lo vigente de lo obsoleto, lo verdadero de lo que ya no sirve. Y en esa separación, insistimos, es fundamental discriminar qué cambia y qué no cambia, especialmente en tiempos de inteligencia artificial, donde el riesgo de confundirse es mayor. Separar lo esencial de lo accesorio no es un mero ejercicio, es una necesidad estratégica. La inteligencia artificial tiene un poder de confundirte potencialmente muy peligroso si no manejás lo que querés. Vos tenés que dominar la inteligencia artificial y no que ir siguiendo por donde te va llevando ella. Lo habrán pasado. Así que bueno.
Pero para eso hace falta algo más que información. Hace falta apertura mental y un deseo de cambio personal. Porque el TPS no se aprende. Te exige transformación. Y para transformarte tenés que estar dispuesto. Mirar para ver, ver para pensar, pensar para decidir, decidir para avanzar. Esa es la ruta del tiburón. Un camino de conciencia, criterio y acción inteligente. Todo lo contrario a la ruta de la ineficiencia, que empieza en el apuro, sigue con la confusión y termina en el desgaste o en el fracaso. Vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Estuvimos hablando del sentido común y cómo se integra con la ciencia. Vamos entonces a enfocarnos un poquitito dentro de este concepto tan central que es vital para el sistema de producción Toyota. En emisiones anteriores de Clave Japón hablamos de sinología, japonología, era axial y argentología. Cada uno de estos enfoques nos ayudó a entender cómo piensan las grandes civilizaciones, cómo se estructuran sus sistemas productivos y cómo toman decisiones. En el pensamiento occidental hay un conflicto entre sentido común, situaciones comunes y cotidianas, y ciencia, ingenieril, informática, contable, médica, matemática, etc. Se manifiesta en expresiones populares como el que sabe, sabe y el que no es jefe. Hoy, en el marco de la argentología, y bueno, por supuesto, en eso el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Hoy, en el marco de la argentología que vimos en emisiones pasadas, nos detenemos en el sentido común argentino, desde su expresión más profunda y sagaz, el tango, con su espíritu realista y concreto, de al pan, pan y al vino, vino, y porque ocupa el punto justo, histórico y estilístico para entender nuestra manera de ser tan particular, tan original. Y pocos lo han comprendido como Bernardo Poblet, exgerente y director de recursos humanos en firmas como Standard Electric, Papel Prensa, Aluar, Fate, Rigoló y el Grupo Gancia. Fue profesor y asesor de IDEA y también medalla de plata de la Academia Porteña del Lunfardo. Hoy entonces vamos a compartir unos fragmentos de su libro La empresa y el tango, de gerentes guapos y malevos, donde reflexiona sobre los riesgos del fetichismo tecnológico, la adicción a los datos y la pérdida del criterio operativo. Acá no está hablando Pepe, está hablando Bernardo Poblet. Y no habíamos hablado antes, o sea, no nos conocíamos cuando él escribió el libro. Y lo hace desde una voz que mezcla experiencia, lucidez
y un estilo bien nuestro, claro, directo y con poesía de fondo. Vamos a dividir esta lectura en dos partes. En este bloque nos centraremos en la primera, el valor del sentido común frente a la inflación y deformación de la información. Y en el próximo bloque, el último de hoy, exploraremos cómo ese sentido común toma forma en el lenguaje popular y en las metáforas del tango, como espejo productivo, estético y emocional de lo que somos. Porque a veces, como dice Bernardo Poblet, pensar claro vale más que 1000 datos. En gran medida, Poblet es un maestro del management japonés, sin saberlo. Se lo decía yo y se reía. Ahí está el gigantesco valor del sistema de producción Toyota, no porque sea japonés, sino porque es bueno. Y es bueno no solo porque sirve, sino porque está basado en el sentido común. Por ende, compartible. Un sentido común que es universal y que en Toyota se complementa y valida con la ciencia, método y respeto por la realidad. Como vimos en el programa dedicado a la brecha axial, Platón propuso una dicotomía entre las ideas y la realidad aparente, ideas o realidad. El management japonés, en cambio, propone integrarlas, ideas y realidad. Nuevamente, la cultura de la O la cultura de la I. El mejor vínculo entre ambas es el sentido común. En Argentina solemos decir que el sentido común es el menos común de los sentidos, como dijimos antes, y lamentablemente, cuando está mal administrado, puede hasta ser dañino. Por eso, es de sentido común validar todo con la realidad, sistemáticamente, y en ese rol contribuye la ciencia, con su severidad metodológica. Pero también la ciencia puede errar el rumbo si no valida sus teorías con la realidad tangible. Un razonamiento perfectamente formulado puede derivar en errores catastróficos si no se contrasta a cada rato con la experiencia. Si no se le toma examen con la experiencia. De ahí la necesidad de una validación cruzada permanente entre sentido común y conocimiento técnico, entre intuición y método, entre pensamiento organizado y observación directa. Y ese sentido común, cuando se expresa desde el corazón de nuestra cultura urbana, se transforma en frases cortas, punzantes, con doble fondo, porque el tango no solo canta, piensa y a su modo enseña a pensar. Esa capacidad de pensar con imágenes cargadas de experiencia es lo que convierte al tango en un verdadero sistema operativo cultural, una tecnología hypersoft, un sistema que permite entender sin tecnicismos lo que en otros entornos se formula con teorías y modelos. Por eso el tango puede funcionar como un koan argentino. Ya veremos qué es el koan. Una síntesis que parece simple, pero que abre al sentido estratégico. Y si el koan interrumpe la lógica para revelar la verdad, el tango la condensa en una metáfora afilada, una que se entiende sola y a veces duele, pero también guía, ordena, enseña. Por eso no es casual que los mejores tangos tengan algo de advertencia, algo de ironía y algo de cariño áspero, como un maestro que enseña sin dar clases. Vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
ahora vamos a hablar del tango como nuestro koan urbano. Koan. En el bloque anterior dijimos que el tango es, en muchos sentidos, nuestro koan argentino. Pero vale una aclaración. El koan, en la tradición zen, no es una frase sabia ni un poema. Es un ejercicio diseñado para aniquilar la lógica discursiva y abrir la mente a la percepción directa. No busca enseñar, busca desinstalar. El tango, en cambio, condensa sabiduría popular en imágenes potentes. No anula el pensamiento, lo afila y lo conecta mejor con la realidad. Y al igual que el koan, también tiene el poder de abrir la mente a una percepción más directa, más cercana al cuerpo y al presente que el lenguaje culto o el lenguaje científico. Por eso, más que equivalente, funciona como un espejo cultural complementario. Y justamente por eso dijimos que Bernardo Poblet es, sin sospecharlo, un maestro de management japonés. Les recomiendo mucho el libro, de Guapos y Malevos. El tango y la empresa de gerentes guapos y malevos. Ok, entonces ahora vamos a sumergirnos en algunas perlitas de su texto, donde la sabiduría práctica se traduce en imágenes porteñas, tajantes, inolvidables. Para saber manejarnos con sentido común en la selva tecnológica. La diosa computadora juega en nombre del progreso, mientras salta en retroceso un orden fundamental. Acá Poblet pone en jaque al fetichismo digital con una imagen que parece sacada de un tango de Discépolo. Lo que se presenta como avance puede ser en el fondo un retraso. Y lo dice con la ironía de quien ya ha visto mucho. Con el tiempo, otra perlita. Con el tiempo, las experiencias les señalarán otros caminos. Prenderán la luz y verán el monstruo al que dedicaron tantas horas, que puestas en desarrollar pensamiento habrían sido mucho más productivas. Sigo insistiendo que esto no está concertado entre Poblet y yo. Esto lo escribió mucho antes de que nos conociéramos. Esta es una imagen de advertencia, una especie de tango del error productivo. Porque en la vida de las empresas también hay desengaños, como en el amor. Y muchas veces el monstruo no es otro que el sistema que elegimos sin pensar. El sistema, la máquina, el robot. Otra perlita. Hay un modo de ver las cosas. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Lo demás es puro cuento. Bueno, vieron que son perogrulladas, ¿no? Sin embargo, son estas perogrulladas que muchas veces la cultura o el ponerse en difíciles omiten, olvidan. Bueno, lo que está bien, lo que está mal. Lo demás es puro cuento. Esto es gerencia en modo lunfardo. Una ética sencilla que no necesita Excel para saber lo que funciona. Lo que está mal, está mal. Y no importa cuántos indicadores lo quieran disimular. Creo que ustedes me entienden. Otra perlita. Es una pena que con un poquitito de cabeza se pueden evitar tantos líos. Y no se eviten. Una frase que vale más que un seminario, porque el sentido común, cuando se usa con honestidad y método, evita líos, evita pérdidas, evita desperdicios. El tango te da una muestra clara del conocimiento útil, de que el conocimiento útil no siempre viene del laboratorio o de la universidad. También viene de la vida diaria y muy especialmente del autoconocimiento. Ahí está también otro valor del tango, que es
autoconocimiento de nosotros como sociedad, como cultura, como génesis. Porque la génesis del tango es la génesis del argentino moderno, que además no se estudia en los libros. No se estudia en los libros. En los libros tenés a Belgrano, tenés a San Martín, no tenés la inmigración, ni siquiera los gauchos los tenés, la inmigración y de los distintos países donde viene, hasta los ponjas, ¿no? Bueno, el tango a veces está en la calle, en el gemba cultural, en la voz sabia de quien vivió para observar, pensar y decir. Bien de gemba, bien de barrio, un paradójico genchi genbutsu simbólico, una invitación también a hacer genchi genbutsu real. Ir, mirar, tocar, entender. No desde la torre de control, sino desde la vereda. Poblet, como el tango, condensa una filosofía de gestión que no necesita jergas, necesita coraje, cabeza y oído. Y eso, ni más ni menos, también es clave Japón. Y si todo esto suena demasiado sencillo, recordemos otra frase de Poblet que vale por 100 planillas de cálculo. Cada vez que un tipo se hace el que sabe mucho, empezá a desconfiar. Porque el exceso de tecnicismo muchas veces tapa lo esencial. La responsabilidad, el criterio, la escucha, la conexión real con el trabajo y con la gente. Gracias a este problema, o por culpa de este problema, muchas reuniones que se pueden resolver en 10 minutos demoran 1, 2 horas. También creo que me entienden. Dijimos entonces que el management japonés está fundado en el sentido común, validado y potenciado por la ciencia. Por eso, cerrar la brecha cultural entre TPS y los modelos occidentales de producción en masa no requiere viajar a Japón, ponerse un kimono o operarte los ojos. Basta con mirar en casa, encontrar los equivalentes propios de ese sentido común, que bien usado sí puede ser el más común y el más útil de los sentidos. La próxima semana vamos a hablar justamente de eso, de cómo volver a conectarnos con lo esencial. Y vamos a hacerlo a través de una herramienta visual que es mucho más que un gráfico, la Casa Toyota. La Casa Toyota permite ver de un vistazo lo que muchas empresas no logran articular en 100 presentaciones de PowerPoint. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿En qué orden? ¿Y al servicio de qué propósito? Es un mapa mental, colectivo, compartido por todos. Y por eso es una herramienta de liderazgo más poderosa que cualquier KPI. Porque cuando falta claridad, lo mejor es tener una estructura. Y cuando esa estructura está bien concebida, no encierra, libera. Y con esto, hoy terminamos. Muchas gracias por su amable interés. Clave Japón. Técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial. Capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Y recuerden, el que primero entienda cómo piensa el mundo, primero va a tomar las mejores decisiones. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.